Yo quería complementar un poco las publicaciones que hice acerca del mensaje, porque me centré en esa oportunidad en el nombre de Jonás y en el origen, la ciudad donde él venía. Porque creo que todo lo que está escrito en la Biblia tiene un sentido. Y si quedó registrado el nombre de Jonás y el lugar donde vivía, es porque hay que ponerle el foco, hacerle un zoom. Y eso fue lo que hice en mis comentarios, ¿no es cierto? En mis publicaciones anteriores. Pero hoy quiero hablar un poco de cómo eso, perdón, cómo eso se reflejó en la vida de Jonás, en el ministerio de Jonás y en su actitud frente al mandato de Dios de ir a predicar a Nínive. Eh, Al profundizar la enseñanza y centrarme un poco en el nombre de Jonás y en el lugar de donde venía y relacionarlo con todo lo que uno ve en el libro de Jonás, no podemos disociar una cosa con la otra. Eh, no me cabe duda que Jonás tenía un problema serio de luchas en su alma. Eh, Porque partiendo de la base que él era un profeta, que conocía cómo obraba Dios, y dice la escritura que él tomó un barco para huir de la presencia de Dios. Él sabía, para irse lejos de la presencia del Señor. Él sabía que no podía hacerlo. Entonces, la conclusión a la que uno puede llegar ahí es que él no estaba escapando de la presencia del Señor propiamente tal porque sabía que no podía escapar de él, eh, sino que se estaba tratando tal vez de esconder como, como lo hicieron Adán y Eva, ¿no? Pero escapando del propósito del Señor, del propósito. Entonces, es aquí donde quiero concentrar la reflexión de este video. ¿Será que tu carácter está influenciado por cosas que te ocurrieron cuando eras pequeño? O tal vez con cosas generacionales, tal vez con situaciones que escuchaste inconscientemente, pero que quedaron marcadas ahí en tu ser interior, en el vientre de tu madre, y tus padres experimentaron cosas que fueron transmitidas al embrión, a ese ser que estaba en el vientre. Y esto no es doctrina. Tal vez es una elucubración mía viendo el contexto relacionado con el nombre de Jonás, el lugar donde vivía, ¿no es cierto? Quiero hacer énfasis en eso. Porque tal vez Jonás arrancaba complejos. Porque si su nombre tiene que ver con cómo él fue engendrado, porque se los lo publiqué eso, ¿no es cierto? Que el nombre de Jonás viene de una raíz que significa vino efervescente, vino como fermentado, embriaguez. Y el nombre, el significado paloma que se le da a Jonás, cuando uno pregunta, bueno, ¿qué significa Jonás? Todos dicen paloma. Pero el diccionario Strong alarga un poquito eso, clarifica un poquito eso, que dice que paloma en el sentido del calor de su apareamiento, es decir, de una pasión sexual. Él fue, lo más probable que haya sido engendrado en el lagar de la vergüenza, así se llama el lugar donde él nació, que haya sido engendrado en un momento de pasión. De hecho, como les digo, estoy elucubrando, son cosas que uno puede ver más allá de lo que está escrito, ¿verdad? Porque se vale interpretar algunas cosas y ver algunas cosas que no están escritas literalmente, pero están mencionadas. No se menciona a la mamá de Jonás. Tal vez él arrastraba una vergüenza, algo muy parecido a lo que puede haberle ocurrido a David, porque dijo, en pecado me concibió mi madre. De hecho, él no estaba reconocido dentro de los hijos de, de su padre, ¿verdad? Porque el profeta tuvo que preguntar si había algún otro. Ah, sí, el que está cuidando ovejas. ¿Ya? Y al hacer mención que en pecado eh, lo consiguió su madre, es porque tal vez era un hijo ilegítimo. Hay algunos que tienen esa directriz. Y creo yo que podría ser que Jonás tuviera, hubiera tenido una experiencia similar. Por su nombre, el origen de su nombre, la raíz de su nombre, y el lugar donde vivía. El lagar de la vergüenza o pozo de la vergüenza.
Eso es lo que uno puede concluir uniendo toda la información. Entonces eso tiene que haber calado en el carácter de Jonás. Y lo que hizo él fue tratar de escapar del propósito de Dios, porque tal vez sentía resentimiento de que Dios quisiera salvar a quien él consideraba que le había hecho daño a su país, y que tal vez de alguna manera también le hacía daño a él, porque traía una raíz similar, que alguien le había hecho daño en su infancia, o una historia familiar no muy agradable, y él creció con ese deseo de que alguien pagara por el sufrimiento que él estaba viviendo durante su infancia, su adolescencia, su niñez, y arrastraba eso. Entonces él no quería. Él quiso escapar del propósito de Dios porque quería haber destruido a Nínive. No quería que Nínive, en el fondo, que Nínive se salvara. Por eso él quiso escapar de su misión, porque no quería que Nínive se salvara. Y su experiencia traumática dentro del gran pez hizo que él cambiara de opinión. Tan fuerte fue la experiencia que después el Señor Jesucristo hizo referencia a él, ¿no es cierto?, como un tipo de su sufrimiento, de lo que iba a vivir, ¿no es cierto?, de estar 3 días y 3 noches bajo la tierra, ¿ya? Porque Jonás estuvo en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Y él ahí en su angustia dice, clamé al Señor y recibió respuesta. Desde el seno del Seol. Él estuvo muerto, él estuvo en el lugar de los muertos. Y ahí pidió auxilio. Su cuerpo estaba muerto, pero su alma no. Y su alma clamó. Y dice que Dios escuchó su voz. Dice, me habías echado a lo profundo. La corriente me envolvió. Él murió. Llegó al Seol. Y desde ahí clamó en su alma, porque su cuerpo estaba muerto. Ahora, no vamos a entrar en el detalle del gran pez, porque hay algunos escritores y algunos ministros estudiosos de la escritura que dice que quien se lo tragó realmente era Leviatán, ¿ya? Y por eso pudo llegar al Seol. Bien, entonces, cuando ya desfallecía, se acordó del Señor, esa oración llegó hasta el templo del Señor, y en arrepentimiento el Señor respondió y le dio la orden al gran pez que lo tirara en las costas, ¿no es cierto? Y sobrevivió a esa experiencia traumática. Pero lo que me llama la atención, amados míos, que ya él cumplió con la labor que le encomendó Dios, pero él se quedó afuera de Nínive para ver qué iba a pasar con Nínive. Si lo dice la Escritura. En el capítulo 4, versículo 5. La versión de las Américas dice, salió Jonás de la ciudad y se sentó al oriente de la misma, allí se hizo un cobertizo y se sentó bajo él a la sombra hasta ver qué sucedería en la ciudad. Y si seguimos leyendo, Jonás se enojó. Se enojó cuando Dios salvó a Nínive. Se enojó. Y se enojó también cuando... se alegró primero cuando Dios le hizo crecer una calabacera para que él se estuviera cómodo, ¿ya? Y luego, cuando se secó, también se enojó. Entonces, ahí hay una raíz, un receptor en el carácter de Jonás que hace ver que su experiencia traumática en el pez no fue suficiente para cambiarle el corazón, para cambiarle el carácter. Entonces tenemos que reflexionar. Y en este año en que ha sido declarado bajo Ministerios de Benecer como el año del retorno, una de las palabras que está asociada al término retorno, que en el hebreo es chuv, también es recapacitar, reflexionar, resarcir, rescatar, restaurar, retractarse. Entonces tenemos que considerar que debemos accionar hacia que podamos reflejar el cambio de corazón que Dios hizo en nosotros, que se ha llevado al estado del nuevo corazón, un corazón de carne y no de piedra, no un corazón insensible, duro, indiferente al dolor de los demás. Jonás quería que Nínive fuera destruida, no quería la salvación, no quería que Nínive se salvara. Entonces, cuando Jonás vio que Nínive se había apartado de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que haría y no lo hizo, él se enojó. Entonces las experiencias traumáticas
dentro del gran pez no fue suficiente para cambiar su corazón. ¿Será que alguno de nosotros todavía tiene un corazón duro después de experiencias traumáticas que ha vivido y no quiere arrepentirse de eso? Es un tema para reflexionar, mis amados. Este libro me llama mucho la atención porque no tiene final. Queda ahí con una pregunta. Algunos dicen que es para que nosotros reflexionemos, pero ¿estamos reflexionando en base a qué? ¿Estamos reflexionando que el carácter no nos lleve a que nuestro resentimiento de todo lo que hemos sufrido, vivido para atrás, nos lleve a no desear el bienestar de los demás? Entonces, el final escríbelo tú, en relación a tu carácter, a tu propia vida, a tu propia conducta. Y ve si tal vez hay resentimiento en tu corazón hacia los que alguna vez te hicieron daño y no deseas que se salve. Porque una de las cosas que nos pide el Señor, como uno de los mandatos, ¿no es cierto?, es que amemos a nuestros enemigos y no deseemos su mal. Porque dice la Escritura que si cuando veas que tu enemigo cae, no te alegres. Porque tal vez Dios se arrepienta del mal y se moleste por tu actitud. Quite de sobre él su mano. Que el Señor te bendiga. Reflexiona acerca del carácter de Jonás. Reflexiona acerca de su actitud. ¿Cómo termina el libro? Después de su experiencia tremenda, traumática dentro del gran pez, donde clamó por su vida. Hizo lo que Dios le mandó, pero su corazón no fue mudado. No sea que tu corazón todavía tenga dureza, tristeza, dolor, resentimiento, insensibilidad por el dolor de los demás y que pienses que todos los que hacen mal deben pagar por el daño que han hecho, porque a ti te hicieron daño y quisieras ver que los que te hicieron daño sufren, igual como sufriste tú. Ese no es el corazón que Dios quiere para nosotros. Él quiere un nuevo corazón, un corazón de carne, sensible, blandito, que no sea indiferente al dolor de los demás. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde, que esta reflexión realmente te lleve a meditar cómo está tu corazón en relación a tu vida pasada, lo que has sufrido, los que te hicieron sufrir y la gente que está sufriendo. Dios te bendiga. Fue el pastor Eugenio Vázquez de la Iglesia Perfeccionado y Transformado. Un abrazo.